Subirana responde. Más de 10.000 casos atendidos gratuitamente a lo largo de 8 años de trabajo. Y aún continuamos prestos para asistir al más necesitado. Asesoramiento legal gratuito a personas de bajos recursos económicos, en casos de la vida real. Pagaron los adeudados, fíjense cómo ríen los dos, son 2 casos resueltos. Abogado ayuda a menor que fue abusado por un desconocido. Si hay algo que indigna es eso, ¿no? Mujer a la guardia de seguridad y la despidieron sin su liquidación. Guardia reclamaba pago para variar. Constructor agradeció a abogado solidario por la ayuda en su caso. Cuando son constructores no van a la dirección del trabajo, van a la Federación Sindical de Trabajadores de la Construcción, quienes hacen un peritaje y esa es la base del juicio, ¿no? O de la conciliación judicial. Eléctrico solicitó ayuda legal para cobrar los 15.000 bolivianos que le debían por su servicio, ¿no? Porque es fácil que le hagan servicio y no pagar. Mujer tiene doble partida de matrimonio y pide pensiones. Se tiene que anular la que está mala. 9 años con retardación de justicia en un caso de violación, que van y piden ayuda y dice, fíjense, hace 9 años que no lo podemos sentenciar a este violador y obviamente que tenemos que poner nuestros mejores esfuerzos para tratar de que se haga justicia, aunque sea un poco, ¿no? Porque justicia que llega tarde no es justicia. Durante 9 años madre crió sola a su hijo y pidió pensión recién ahora. El problema fue de ella porque no cuidó de su hijo hace 9 años. Madre inició demanda. Mujer denunció que abogada de oficio no cumplió sus funciones. Yo le decía que nosotros la ayudamos, le hacemos la demanda, el demandado, ya sea para divorcio o para asistencia, no le da las ganas de ir, entonces el juez ordena que se consiga un abogado de oficio. Y como no hay ítem, como no se puede trabajar gratis, a veces la misma parte contraria termina reconociéndole en algo los servicios del abogado de oficio y parece que el abogado de oficio cobró y no cumplió, digamos, ¿no? Fue echado del trabajo y no le querían pagar su sueldo. Borracho, armaba escándalo, le decía que lo odiaba a sus hijos cada vez que entraba en ese estado etílico. Chofer de micro no pagaba la asistencia familiar a sus niños. Hombre abandonó a su hijo y su esposa quería pensiones. Policía incumplió medidas de protección y se llevó a sus niñas. Mucho tiempo nos ha costado hasta que ahora está funcionando la DDP. Concubino la abandonó y solo le dejó su cama y ropero, probablemente porque estaba viejo, ¿no? Uno de los 4 padres de su hijo no cumplía con la pensión, los otros 3 sí, digamos, ¿no? Chofer que ocasionó accidentes no cubre gastos de una menor. Chofer de micro renunció porque era explotado laboralmente. Madre quería la guardia de su hijo que le arrebató el padre. Constructor trabajó en una casa y no le pagaron lo pactado. Mujer quería asistencia para su hijo de 3 años de edad. Mujer pidió pensión para su hija y demandó al padre de su nieto. Su marido se fue a Chile y la abandonó con sus 2 hijos. Pareja de peruano no pagó indemnización al trabajador. Dueña de una librería lo despidió a su trabajador y no le pagó, no le quería pagar. Denunció el padre de sus 3 hijos porque no quería depositarle. Padre de su primer hijo hacía 2 años que no le pasaba asistencia. Abogados demandaron a un padre por asistencia familiar, cosas todos los días y varias demandas al día. Persona de la tercera edad solicitó ayuda por un tema de su terreno. Ahí está el hombre ahí, probablemente ya disminuido de su fuerza física, sus aptitudes y su destreza, y lamentablemente la gente abusa de ellos, ¿no? Demandó a su hermano por querer apropiarse de la casa de su madre. Cuidaba a una bebé y la retiraron sin liquidación. No se enteraron que había ley. Otra vez, policía fue denunciado por su esposa por violencia familiar. Le daba como amante de Paco Lesia. Trabajador demandó a empresa de catering por sus beneficios. Médico durante 10 años no pasaba asistencia familiar. Varios de estos ya. Mujer de la tercera edad quería reconocer matrimonio de hecho. Y con toda la razón del mundo, ¿no? Progenitor se fue a Sucre desde hace 4 años que no pasa pensión. Pero igual se tiene la dirección, uno hace lo que tiene que hacer y al final hay cómo exigir, ¿no? Trabajador inició demanda por retención de aportes a la AFPs. Trabajadoras denunciaron que empleador no pagó la liquidación. Víctima de violencia familiar volvió a denunciar al agresor otra vez por abuenársela. Pintor recibió descarga eléctrica y no pagaban los gastos médicos. Padrastro denunció a enterado porque le quieren quitar su casa. Padre solicitó ayuda para obtener un régimen de visita con su hijo.
adeudaba indemnización a un trabajador de importadora. Hombre denunciaba a su hija por apoderarse de su vehículo. Menor pidió ayuda para demandar agresor por estupro. Ahí estamos cuidando la identidad, está la gorra para que nadie la pueda reconocer, ¿no? Igual aquí, digamos, la madre de niña fue violada por suegro de su madre cuando tenía 5 años. Padre debía 3.200 de cuota atrasada a su hijo. Madre pidió liquidación de deuda de asistencia familiar. Contratista trabajó 9 meses en Puerto Quijarro y no le pagaron. Teníamos también muchos casos de provincia. Pedí ayuda porque querían desalojarla de su terreno. Durante la pandemia ayudaron con la bolsa solidaria a varias familias. Ahí está y agradecemos al padre de la parroquia de Hamaca porque él era el titular de la cuenta y mucha gente aportaba para que nuestro programa pueda comprar al por mayor y distribuir en bolsa solidaria. En total se repartieron 14.500 kilos de víveres. Renunció antes que le descuenten su sueldo debido a la pandemia, porque con el tema de la pandemia había noticias de todo tipo que iban a disminuir el 10, el 20, el 30%, el 40% a los sueldos, y entonces este hombre prefirió renunciar. Decisión que empezamos a tener precaución para atender a la gente. Fíjese cómo está prácticamente solo en la tribuna. Otro caso, mujer denunció a su marido por violencia familiar y psicológica. Otro, le pusieron candado y cadena a su tienda porque había alquileres. Su marido le fue infiel y la abandonó con sus 3 hijos. Denuncia a su compadre porque no le paga y quiere quitarle su terreno. Tuvimos que hacer un esfuerzo extraordinario para poder seguir atendiendo a la gente pese a la pandemia. Tuvimos que poner vidrio entre el escritorio de los abogados con la gente que nos buscaba, todas las medidas de bioseguridad, ¿no? No fue fácil, pero seguimos. Chinos querían pagar 500 por más de un año de trabajo y decían que estaban pagando harto. Fiscal y policía tardaron 5 meses en aprender a violador. También teníamos la ayuda del doctor Juan Pablo Subirana Yanela. Su prima se quedó con su marido, ¿qué tal esa? Y ahora le quiere quitarle el inmueble, todo. La prima lo quiere todo, digamos, ¿no? Se quiere quedar con todo y fíjese las condiciones que atendíamos nosotros, ¿no? Por el tema de la pandemia. No puede pagar un terreno y pide que le devuelvan las cuotas. Guardia agradeció por acuerdo y pidió ayuda para la demanda laboral. No le devolvían los aportes que hizo para comprar un auto 0 kilómetros. Denunció a su hermano por violencia física y psicológica. Anticresista quería adueñarse de un inmueble tras morir el dueño. Denuncia a padrastro violador que escapó con ayuda de madre. Madre cómplice por ese alcahuete. 3 padres irresponsables no pasan pensión a sus 4 hijos. Una señora, ¿cuántos hijos tiene? 4, ¿para cuánto? Para 3 padres. Paga, no paga, a todos le digamos. Ahí el señor juez o la señora jueza son bien comprensivas y le fijan audiencia por ir 4, 4 y media y 5. O 3 y media, 4 son más, ¿no? Y ella quería quitarle la casa a su madre y le pedía $14,000 para no quitarle la casa. Mujer quería recuperar a su hijo que estaba con su padre. Trabajador renunció porque no le pagaban y le debían 2.500. La verdad es que la época de la pandemia fue una tristeza. Solo con mirar así esa tribuna vacía, por más que había gente esperando afuera, eso nos da un pantallazo en cómo la pasamos. Chofer fue cambiado de puesto por atender a su mujer que dio a luz. Pidió ayuda para recuperar su anticrético porque la dueña del inmueble de la casa se quedó finada, se murió. Fueron engañados con un pasanaco y no le pagaban esos pasanacos, ¿no? Si aquí es la masta de la estafa. Trabajadora del hogar fue despedida sin sus beneficios. Mujer quiere el divorcio y pidió asistencia familiar para sus 4 hijos. 6 funcionarios despedidos de una empresa industrial sin pago. Y se puso muy duro con la pandemia, como yo le decía. Aseguradora no cumplió con arreglo de vehículos siniestrados. Lavadero no quería cubrir el pago de beneficios sociales. Demandó a su ex marido porque quería quitarle hasta la vivienda. Madre de 18 años tenía 2 hijos y el padre no la ayudaba. Policía da 50 bolivianos de pensión mensual para su hija de 12 años. Dircay pedía desalojo de un lote a mujer de la tercera edad, que seguramente fue puesta como depositario, cuidante de un inmueble incautado por algún delito, normalmente narcotráfico. Madre de una víctima de abuso
denunció a policía de la FELCB. Le vendieron un lote de terreno con 3 gravámenes por deuda. Le pidieron a una funcionaria por insistir en volver a trabajar. Querer trabajar, estás insistiendo mucho afuera, le dijeron. Se denunció retardación de justicia en su proceso de estafa que no avanza. En la pandemia, pues, media veces resfriaba el oficial de diligencia, la secretaria o el amigo del portero, y estaba todo ese juzgado estaba en cuarentena. Y se la pasaba básicamente con el 20% de la capacidad normal, que ya no hacen nada, digamos, y eso disminuido en un 80% era grave aún. Hija demandó a su padre por 15 años de asistencia familiar impagas. Mujer quiere su divorcio y la guarda legal de sus 6 hijos. Padre de su hija le pedía una prueba de ADN para dar pensión. Primero dar pensión y después que pida prueba de ADN, ¿no? Entre todas las empresas de seguridad privada, hay algunas que ya conocemos que pagan después de que hay sentencia. Por ejemplo, Nitro, hay otro también de un conocido, todos son de personas conocidas, pero por lo general ya nosotros reconocemos cuáles cumplen con dificultades y cuáles hacen todo el esfuerzo para no cumplir con sus trabajadores. Denunció irregularidades en la atención en la Caja Nacional y los despide, creo que era almacenero, alguna cosa. Abogado no pagó la pensión durante 17 años de su hijo y él, como era abogado, pensó que era impune. Empresa de limpieza hizo firmar contratos rechazando beneficios. Todos esos contratos que firma uno en contra de la ley, el juez o la autoridad que los lee debe tener como no escrita esas cláusulas. Licenciada en enfermería denunció que le descontaron 2 meses. Madre pidió ayuda para iniciar demanda de asistencia familiar. Fiscal rechaza la denuncia de violencia familiar a una víctima. Es que son muy flojos algunos fiscales, no muy holgazanes. No quieren trabajar. Claro que con la pandemia también aumentaron los casos de violencia. Parece que retrocedimos a la violencia física. Ayudante de cocina cobraba liquidación por 2 años. Denunció a su ex mujer porque metió a otro hombre a su lote, dice. Si era su ex mujer, pues podía hacer lo que quiera. Inclusive podía meter a otro hombre a su cama. Le revirtieron su terreno y no le devolvían las 60 cuotas pagadas. Uno de los centenares casos que hemos tenido. Desde hace año y medio que no le pasa manutención a su hijo. Trabajador de una quinta pidió pago de sus beneficios sociales. Le pidieron desalojo del lote que cuidaron durante 20 años, correcto, pero ellos le pidieron el pago de sueldo y beneficios sociales del mismo tiempo, ¿no? Sargento demandado por pensiones, ¿no le digo? Hombre reclamaba los papeles de su terreno que compró. Jefe abrió NIT a nombre de su empleada y la dejó con deudas tributarias. Estas llamadas hasta las cadenas pues de pollo, como esas que hay tanto por ahí. Como tengo mucha confianza en vos, hija, le dice, vos, hijo, voy a poner esta sucursal a tu nombre. Entonces vas a sacar el lead porque va a ser sucursal a tu nombre. Daba facturas pobre empleado y el dueño no pagaba y nunca pagó. Madre pide ayuda para la pensión de sus 5 hijos. Empresa de seguridad Arbus no pagaba indemnización. Otra también la conocemos de memoria, las empresas de seguridad. Lo que estamos haciendo ahora, y es bueno decirlo, es que como la seguridad de empresa no se debería terciarizar, estamos iniciando los procesos laborales a la empresa y al negocio donde cuidan. Guardia fue despedido porque dio positivo a prueba de COVID. Qué belleza, ¿no? Le aumentaron la edad de su cédula de identidad y solicitó ayuda. Claro, porque es muy peligroso que le aumenten la edad, porque uno cobra una renta de dignidad así como cuando no le corresponden y la ley dice que de por vida no puede cobrar más, ¿no? La víctima era extorsionada por su expareja con mostrar fotos. Típico, ¿no? Cuando se quieren y se aman, están en la plenitud de su vida sexual, se toman fotos como quieren y después estas fotos sirven como elemento extorsivo, pero yo le digo a la gente que hace eso, publicar una foto de esa. En Bolivia se pena con 15 años a la pornografía, 15 años de cárcel. Padre de víctima de violación denunció retardación de justicia. Está difuminado su rostro para que no se lo identifique y por ende a su hija, ¿no? Denunció al padre de su hija por rapto y asistencia familiar. Eso es otro tipo de sustracción de menor y que lo hacen también a veces para no dar asistencia familiar. Mujer denunció a su hermana por falsificar su título de bachiller. Denunció a su amiga que prestó 15.000 y no pagó. Chinos no pagaban al trabajador de su restaurante de comida. Panadero reclamaba el pago de beneficios tras despido. Madre sufría violencia psicológica y económica. Pedía ayuda legal. Se casó a los 15 y después de 10 años pide el divorcio y pensión. A veces es una exageración que se casen a los 15 años. Eso parece a la gente de antes.
Madre se apoderó del seguro de vida de sus 2 hijos y se los gastó. Su ex marido la quería dejar sin nada y no darle pensiones todavía. Constructor pedía ayuda para que la empresa le pague 9.700 bolivianos que le debían. Mujer agradeció el programa porque le fue bien en su pleito, pues no. Víctima de violencia familiar se animó a denunciar a su agresor. Empresa de seguridad fue demandada por beneficios. Mujer llegó a los golpes por ir a cobrar la pensión de sus 2 hijos. Ahí está el golpeador, ya no llega el golpeador. Persona de la tercera edad fue bloqueado para cobrar su renta. Madre denunció violencia y pedía guarda legal de sus 2 hijos. Demandó a la cooperativa de agua Copapi por indemnización. Madre agradeció a los abogados porque le fijaron 600 bolivianos de asistencia familiar de pensión para su hijo. Albañil pedía pago de obras en la alcaldía de Guarayos. Padre reclamaba la paternidad de su hijo que llevaba otro apellido. A veces las madres, cuando tienen un hijo de soltera por despecho, por enojo, por cualquier cosa, no cumplen ese deber constitucional de darle una filiación correcta a su hijo. Denunció a su pareja policía por violencia familiar y no la atendían. Y después estos señores, don Paco, son los encargados de atender a las personas pegadas y ellos, como son pegadores y maltratadores, se parcializan, tienen empatía por el lado contrario a la ley. Dejó a su marido porque no quería abandonar a sus padres. Responsable del accidente no resarcía los daños ocasionados. Trabajó en el Hotel Las Américas y no le pagaban su liquidación. Trabajadora del hogar denunció que fue víctima de violencia. Mujer de la tercera edad quería vender su casa para sacar y deshacerse de su hija. Insoportable la chica. Demandó al padre de su nieto por asistencia familiar. Eso está permitido a las abuelas. Pedía fotos de su ex mujer para pasar asistencia familiar a su hija. Le decía, mándame una foto primero de la cara, después de no sé dónde, después de no sé cuánto, digamos, ¿no? Los típicos chantajes. Trabajadoras de limpieza fueron despedidas sin sus beneficios. Dueño de empresa de seguridad no pagó ni el sueldo a su guardia. Imprenta demandada por no pagar 3 salarios y beneficios sociales. Madre pedía la guarda legal de su hijo. La sobrina no quería dárselo. Mujer quería ayuda legal para divorciarse después de 15 años. Mujer pedía ayuda para un divorcio y para pedir la asistencia familiar para su hijo. Le quitaron a sus 2 hijos y ella pedía la guarda legal. Denunció que sus hijos lo querían dejar sin su inmueble, para variar. Denunció a teniente de la policía por deberle 24.000 bolivianos de préstamo. Hay que ser muy audaz para prestarle plata a un Paco, ¿no? Quería acceder a la herencia que correspondía a su padre, o de estirpe se llama este tipo de herencia. Supermercado no quería pagar desahucio a su trabajadora. Policía ocasionó un accidente y no cubrió con los gastos médicos. Denunció estafa en la compra de un lote porque no se le entregaron. Mujer era víctima de abuso sexual y violencia familiar de su marido. Guardia de seguridad trabajó 5 años y no le pagaron. Denunció al padre de su hijo de 16 años que no le pasaba pensión. Madre de 6 hijos reclama pago de la asistencia familiar. Policía involucrado en un accidente no resarcían los daños. Madre denuncia a su hijo porque no le devuelve los $103.000 americanos, ¿no? Ya son palabras mayores. Marido le echó gasolina cuando estaba durmiendo para quemarla. Es acto de barbarie ¿no? Su concubino le mintió durante 15 años. No se separó de su esposa. Querían terminar la demanda para el pago de pensiones. Denuncia a un abogado por retener papeles de una viuda. Muy penoso. Madre que haría la declaratoria de herederos para su hijo enfermo. Solo compraba un tarro de leche y pañales para su hijo. Era mucho lo que necesitaba. Pasaba asistencia cuando se acordaba y obviamente que lo demandaron. Mujer acudió al programa para que le ayuden al cobro de pensiones. Trabajadora de un supermercado salió de vacación y la despidieron. Eso se recuerdo, pues hay gente que dice no es recomendable ir de vacaciones ni faltarse porque a lo mejor tu jefe se da cuenta que no te necesita, digamos, ¿no? Cocinera un catering pedía que le paguen sus beneficios sociales.
Le revirtieron su terreno y no querían devolverle aportaciones. Centenares, si no más de 1000 casos, 1500 casos hemos visto como este, ¿no? Que la gente siempre quiere hacerse más vivos que los demás. Dejó de pagar unas cuotas y dueño le revirtió el terreno. Lo decía, el trabajador se vio obligado a renunciar porque no le pagaban. Y es difícil trabajar y que no le paguen, ¿no? Denuncia extravío de pruebas de fiscalía para acusar a un violador. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que a veces se pierden porque no se tiene mucho control sobre se llama el cuadernillo procesal, porque ese está bajo el sobaco del fiscal y va de un lado a otro, porque los fiscales atienden en diferentes lugares y a veces no tienen ni oficina propia. Pedí ayuda porque prestó $2000 y solo le pagaron la mitad. No faltó quien le dijo, deberías quedarte contento. Víctima de violencia fue denunciada por su ex marido. El ex marido vio cómo su actual pareja la sometía y le cometía violencia, ¿no? Vivientes de una urbanización denunciaron que fueron estafados. Gente de escasos recursos, verdaderamente pobres. Pintor sufrió descarga eléctrica y contratista no le ayuda con los gastos. Mucho se desentiende, ¿no? Pero desde que hay estos programas como el nuestro que ayudan a la gente, ya no se puede hacer tanto abuso. Mujer pide ayuda para cobrar su renta de viudez en la AFPs. Esto es un drama muy grande porque no todas las señoras, no todas las viudas estaban casadas, ¿no? Entonces a veces tenemos que hacer el reconocimiento de un matrimonio de hecho de tal fecha a tal fecha y al mismo tiempo declarar la viuda del decuyus, del finado, del muerto. La despidieron del surtidor por reclamar descuentos. Reclamá y te voto, decía, ¿no? Sufrió un accidente y el causante nunca canceló los gastos médicos hasta esa fecha, ¿no? Catherine no pagó beneficios sociales a una trabajadora. Hombre que estaba perdiendo la vista solicitó su renta invalidez. Para eso están las AFPs. El seguro, las AFP son los que tienen seguros a largo plazo, es decir, invalidez, vejez o muerte. 3 años llevaba peleando para que le paguen su liquidación, pero probablemente no estaba peleando tan bien. Madre agradecida por la colaboración del programa, seguramente que ya cobró y se le ocurrió ir a agradecer, ¿no? Prestó $1600 a su amiga y estos no le querían devolver su dinero. Se queda sin plata y sin amiga. Denunció a la Universidad de Udabol por cobros excesivos. Chofer de micro trabajaba 16 horas diarias y no le pagaban lo que correspondía. Demandó al padre de sus 6 hijos por asistencia familiar. Mujer denunció a su suegra por avasallamiento de inmuebles. Un gran número de abusos y delitos son cometidos por parientes. Empresa de seguridad no cumplía con el pago del sueldo. ¡Qué novedad! Quiere el divorcio y la asistencia para su hijo. Su marido le fue infiel, dice. Mujer denunció a su esposo por violencia familiar y psicológica. Ahí está la mujer sufrida y ahí está el angelito. Padre quería firmar un acuerdo para pasar asistencia a su hija y también quería hacer uso de su derecho de régimen de visita. Minimercado despidió a una trabajadora y no pagó liquidación. Decía super, mini o medio mercado, igual tienen que pagar. Hotel Yotaú debía beneficios sociales a una trabajadora. La abandonó con su hijo para irse con otra mujer más joven. Guardia impago inició demanda contra ingeniero que lo contrató. No podía renovar su carnet porque no tenía al día su partida de nacimiento. Entonces hay que corregir, ver si no hay duplicidad de partida, ver qué errores, qué apellidos están mal escritos o repetidos, y una vez se resuelve el tema de su partida y puede renovar carnet las veces que quiera, ¿no? Trabaja en estudio de tatuaje y no le pagó su sueldo de diciembre. La señora, ya estamos hablando de enero del 2021 al 20 de enero del 2021 y los sueldos normalmente se deben pagar en los próximos 15 días máximo. Auxiliar de escuela de música tuvo que renunciar por presión. Ahí ya vemos también un poco los efectos de la pandemia, el famoso distanciamiento social. A pesar de que había pandemia y había el virus, los abusos no paraban. Mujer denunció a su marido
por violar a su hijastra de 12 años. Tantas veces que vamos a decir lo mismo, ¿no? Su marido le voló los dientes de una patada y no lo denunció. Y ahí se fue la cosa de más a mayores todavía, ¿no? A la primera, no espere que le vuelen los dientes, señora. No espere que le tiren un puñete y le tapen el ojo. Al primer grito o agarrada fuerte, ese es el momento en que usted tiene que dejarlo al imbécil ese de su pareja. Guardias ganaron la demanda de un juzgado laboral, seguro, porque mucho. Estos juicios laborales es casi imposible perderlo. Por eso yo no quiero tampoco que hacernos los tipos de la película. ¿Por qué? Porque asistencia familiar se gana. Juicio laboral se gana. Maltrato físico, pegada, se mete preso. Entonces prácticamente todas las áreas que nosotros atendíamos eran áreas que es más fácil ganar que perder, digamos, ¿no? Pero se hace mucho trabajo social. Tío quería desalojar a su sobrina del terreno que no tenía papeles, todos eran como loteadores y uno decía que era menos loteador que el otro. Padre de 46.000 bolivianos de pensiones a sus 3 hijos menores de edad. ¿Y por qué lo deja que se acumule tanto, señora? Es la pregunta de siempre, ¿no? Padre de familia pidió el derecho a réplica y dijo que sí pasaba pensiones y que cuando la madre de su hija decía que no pagaba pensiones era una vil mentira. Lo cierto es que se resolvió el tema. No quería pagar pensiones a su hija gemela y lo demandaron. Mujer pedía ayuda para que se le devuelvan bolivianos 16.000 de anticrético a alguna señora que tenía un poco más de plata que ella porque tenía una casa grande en los barrios y que no acostumbran a devolver el anticrético. Guardia de seguridad denunció a empresa por deberle 2 sueldos. Así se empieza. Empresa de seguridad despidió a su trabajador después de 27 años. Tía cría 3 sobrinas. Ella pide la guarda y asistencia familiar. En estos casos donde hay una persona que está a cargo de menores, se tiene que acudir ante el juez de familia para tramitar, eventualmente ante el juez del menor, para tramitar la guarda legal, y una vez teniendo la guarda legal puede demandar al padre, a la madre o a ambos para que pasen asistencia familiar. Guardia se enfermó y su empresa lo despidió sin pago de beneficio. ¡Qué belleza!, ¿no? Madre pedía la guarda compartida de sus hijos y régimen de visita. A veces algunas madres son conscientes de que su hijo también necesita de la figura paterna. Otras lo hacen, digamos, porque no quieren desatenderse totalmente de su ex. Mujer denunció que fue estafada con 16.000 bolivianos para poner un taller. Mujer denunció a su expareja que era policía por sustraer sus cosas. Policía y todo igual tiene que devolver. La ley no reconoce fueros ni privilegios. Aquí estaré siempre de pie, aunque me quieran ver caer. El sol saldrá mañana otra vez.